La mañana de Acción de Gracias empezó con rollos de canela y música gospel a todo volumen en el altavoz de la cocina. Ya iba por mi tercera taza de café, con las manos metidas en la preparación del relleno y el delantal espolvoreado con harina y propósito. La casa en Maple Glen Drive olía a romero, salvia y ambición. Cada centímetro, cada ladrillo, cada viga, estaba empapado de sacrificio. Trabajé 14 horas al día durante 3 años para reunir el dinero inicial. Turnos dobles en la planta, callos en las palmas de las manos, faltando a cumpleaños y barbacoas. Además, Brielle y yo podíamos criar a Julian en una casa que era nuestra. No alquilado. No prestado. Nuestro. Y ahora, mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas delanteras, proyectando formas doradas sobre la madera que yo mismo instalé, sentí algo parecido al orgullo. La mesa del comedor parecía una página de revista. Me había pasado la última semana dejándola perfecta. Tarjetas de nombre hechas a mano, recortadas en cartulina texturizada. Un centro de mesa de trigo seco y cáscaras de naranja, del tipo que vi en un tutorial de YouTube y que sabía que a Brielle le encantaría. Velas dispuestas en alturas escalonadas. Cubiertos pulidos. Servilletas de tela, no de papel. Incluso sacamos las copas de vino que nos regalaron de bodas y que nunca usamos. Esto no fue solo una cena. Fue una declaración de unidad. De la familia. De nosotros. Brielle había estado callada toda la mañana. Dijo que estaba cansada. Lo atribuí a los nervios. Las vacaciones siempre eran un momento delicado, tratando de compaginar horarios, ánimos y los constantes comentarios de la tía Jules sobre las decisiones de vida de todos. Aún así, intenté animar el ambiente. Bromeé sobre mi pastel de calabaza torcido. Intenté sacarle una sonrisa cuando me costó subirle la cremallera del chaleco de pana a Julian. No aterrizó nada. Sus ojos apenas se encontraron con los míos. Al mediodía, estaba preparando los aperitivos, champiñones rellenos, tabla de quesos y huevos rellenos, cuando me sorprendí mirando hacia la puerta principal. Se había vuelto un hábito. Como esperar a que algo saliera mal. Lo olvidé. Esto iba a ser diferente. Esta era mi casa. Mi mesa. Hoy quería paz. Quería recuerdos que valieran la pena conservar. Incluso planché una camisa. Borgoña, limpio y elegante. Lo combiné con pantalones y mocasines elegantes. No porque me lo pidieran, sino porque importaba. La presentación importaba. Sobre todo cuando eras el hombre que construyó la casa. El hombre que, incluso cansado hasta los huesos, quería que las cosas se sintieran especiales. Julián ayudó a poner la mesa de los niños en la esquina. Tarareaba una de esas cancioncitas que inventaba mientras trabajaba, sacando la lengua en señal de concentración mientras colocaba las cajas de jugo en su sitio. ¿Qué tal se ve esto, papá?, preguntó, ladeando la cabeza. Sonreí y le alboroté el pelo. Perfecto, campeón. Igualito a ti. Oí a Brielle arriba, el taconeo de sus tacones contra la madera. Estaba espectacular al bajar, vestido color arándano, pendientes de oro y un moño suelto. Por un instante, sentí que estábamos en los viejos tiempos, cuando la miraba fijamente y olvidaba el resto de la habitación. Pero entonces miró más allá de mí, hacia la ventana, y la sensación se desvaneció como el humo. Me dije a mí mismo que no debía darle demasiadas vueltas. A las 2 en punto, sonó el timbre. Y con ello, llegó el desenlace. Abrí la puerta con una amplia sonrisa, pero Corliss entró como si fuera la dueña del lugar. La madre de Brielle siempre había sido el tipo de mujer que te hacía sentir como un invitado en tu propia casa. Un perfume tan fuerte que se podía saborear, un abrigo de piel a pesar de que hacía 16 grados afuera, y esa sonrisa forzada, de esas que juzgan más que alegran. Encantadora, dijo, mirando a su alrededor. Muy rústica. Reprimí el impulso de responder. Detrás de ella venían Darius y su nueva novia, Maya, creo. Sonrió educadamente. Ni siquiera lo intentó. La tía Jules iba detrás, hablando ya del tráfico y de lo inútil que es el GPS. Y entonces llegaron Danica, mi hermana, mi presentadora, y su marido Marcus, con una botella de vino que sabía que costaba más que mi traje.
Fui el anfitrión. Serví bebidas. Pasé aperitivos. Me reí cuando los chistes desafinaban. Intenté ignorar la opresión en el pecho cada vez que Corlys hacía una de sus observaciones. Brielle no dijo nada. Simplemente flotaba de un invitado a otro como si estuviera en otro lugar. El primer crujido del día llegó durante la bendición. Extendí la mano a Brielle en la mesa. Ella lo tomó, pero solo porque Julián la observaba. Sus dedos estaban flácidos entre los míos. Fríos. De todos modos, dirigí la oración con voz firme. Agradecí a Dios por la familia, por la salud, por el techo. Por las segundas oportunidades. Pero algo en el aire ya había cambiado. Nos pasamos los platos. Servimos vino. Julián se rió de algo que dijo Marcus. Brielle me corrigió bruscamente cuando pronuncié mal el nombre de Maya. Corlys picoteó su comida como si fuera indigno de ella. Cada momento me parecía como si estuviera organizando una fiesta a la que no me habían invitado. Y aún así, seguí adelante. Porque eso es lo que hacen los hombres como yo. Construimos. Perseveramos. Cargamos con el peso de la gratitud vacía y fingimos que es suficiente. Miré alrededor de la mesa, tratando de no encontrar nada, que pareciera jajaja. LLLB. Pero la casa que construí de repente parecía un escenario. Y yo era el tonto que se aferraba al guión de un hombre feliz. Aún no lo sabía, pero el día de Acción de Gracias nunca volvería a ser lo mismo. No por el pavón ni por los silencios incómodos. Sino porque esta fue la última vez que creí que la casa que construí podría albergar a una familia que no quería ser abrazada. Apenas la puerta se había cerrado tras Corlys cuando sentí el cambio de temperatura, no el del termostato, sino algo más frío. Sutil, sigilosa, como una corriente de aire que no puedes ubicar pero que sabes que está ahí. Entró en la sala flotando como una reina, con el abrigo puesto. Yo, observando el espacio como si buscara lo que no cumplía con sus expectativas. Veo que por fin moviste esa vieja lámpara, dijo sin saludar. Gracias a Dios. Era deprimente. Sonreí de todos modos porque eso es lo que me había acostumbrado a hacer cerca de la madre de Brielle. Sonreír. Asentir. Déjalo pasar. Darius entró detrás de ella, abrazando a Maya como si fuera un trofeo. Ella le ofreció una sonrisa tímida y un tierno y feliz día de Acción de Gracias. Le di las gracias y les di la bienvenida a ambos. Darius no dijo mucho, solo gruñó y se fue directo a las bebidas. Siempre me había sido indiferente. Demasiado acostumbrada a ser la niña mimada, la que Corlys realmente apreciaba. Creo que nunca fui más que una suegra tolerable para él, un marido sustituto con el que Brielle se conformó. Entonces llegó la tía Jules, bajita, ruidosa, envuelta en un estampado de leopardo. Y ya a media frase antes de cruzar el umbral. Así que le dije, si tu idea de vacaciones es ir de pesca con tu hermano, no esperes que vuelva con el mismo apellido. Se rió entre dientes, me dio un beso húmedo en la mejilla y empezó a hablar de lo bonito que se veía el comedor. Al menos Jules era sincera. Agotador, pero sincero. Mi hermana Danica llegó después, con una cazuela envuelta en papel aluminio en una mano y su bolso en la otra. Como si estuviera lista para salir corriendo. No dijiste que Corlys estaría aquí, susurró, mirando fijamente hacia el pasillo. Si lo hubiera hecho, ¿habrías venido de todas formas?, pregunté. Ni hablar, murmuró, y luego añadió. Pero Julián insistió. Detrás de ella venía Marcus, su marido, encantador, siempre arreglado, y ya aflojándose la bufanda como si fuera su sitio. Y luego, Julián. Bajó las escaleras a toda prisa con sus dos pantalones anchos de pana y su camisa a cuadros. Todo sonrisas y energía, con los brazos abiertos para recibir abrazos. Lo recogí antes de que pudiera correr hacia alguien más. Ahí está mi chico, dije, con el corazón aliviado por un momento. Olía como siempre lo hacen los niños, jabón, jarabe e inocencia. ¿Ya están todos aquí?, y preguntó con los ojos muy abiertos por la emoción. Casi, le dije. ¿Listos para el gran festín? Asintió con tanta fuerza que pensé que se le iba a caer la cabeza. En la cocina, volví a cortar. Brielle seguía sin decir nada más que instrucciones.
Pon eso en el calentador. No ese plato, sino el otro. Cuidado con las copas. No hacía frío, pero tampoco calor. Se movía por la casa con precisión, sin presencia, como una anfitriona preparándose para la visita de un cliente. No como una esposa que recibe a su familia. Y cada vez que pasaba a mi lado, sus ojos saltaban sobre los míos como si yo no estuviera allí. Vi a Danica apoyada contra la pared del pasillo, con los brazos cruzados, bebiendo de una copa de vino. ¿Estás bien?, le pregunté. Arqueó las cejas e inclinó su copa hacia el comedor. Tu suegra lleva aquí 10 minutos y ya ha insultado al puré de patatas. Suspiré. Dijo eso. No con tantas palabras. Algo sobre que algunas personas no entienden la textura. Ambos nos reímos. Era el primer sonido auténtico que oía en horas. Revisé el horno. El asado estaba perfecto. El temporizador sonó justo cuando la salsa espesaba. Lo dispuse todo en la mesa con el cuidado de quien intenta controlar lo poco que puede. La comida como diplomacia, los platos como distracción. Si todo luciera bien, quizá no se notarían las grietas. Quizá nadie notaría lo frágiles que nos sentíamos bajo la superficie pulida. Hora de comer. Grité, y la gente entró atropelladamente. Las sillas rozaron la madera. Las conversaciones se entrecruzaron. Darius ya se estaba sirviendo una segunda copa de vino. Corlys se sentó al fondo. Siempre de frente, nunca de lado. Aparté la silla de Brielle como siempre, pero ella apenas se dio cuenta. Julian se sentó a mi lado, radiante. ¿Puedo rezar esta vez?, preguntó, y se me encogió el corazón. Adelante, amigo. Juntó sus pequeñas manos e inclinó la cabeza. Gracias, Dios, por la comida. Y gracias por mi papá, que hizo el relleno, las papas, el pavó, el pastel, los boniatos, las judías verdes y, amén, interrumpió Brielle bruscamente, sonriendo a los invitados. Algunos rieron entre dientes. Julián parecía confundido. Le apreté la mano por debajo de la mesa. Mientras pasábamos los platos, intenté concentrarme en lo bueno. Darius y Maya se reían de algo. Jules contaba un escándalo en su oficina. Marcus se acercó para contarle a Danica lo increíble que había estado el asado. Julián masticaba felizmente a mi lado. Pero en el fondo, sentía que el hilo se tensaba. Las miradas entre Corlys y Brielle. La discreta sonrisa de Darius cuando le elogié los pendientes a Maya. La tensión crecía, no era fuerte, pero sí intensa, como una tubería bajo presión. Y entonces, de repente, Corlys se inclinó y dijo, tan alto que solo yo lo oí, disfruta esto mientras dure, ¿cariño? Nada tan brillante se mantiene intacto. La miré fijamente, parpadeando lentamente. ¿Perdón?, pregunté, fingiendo confusión. Sonrió dulcemente y clavó el tenedor en una rebanada de pavó. Ah, solo quería decir que el pavó estaba un poco seco. Pero no era eso a lo que se refería. Ambos lo sabíamos. Miré a Brielle desde el otro lado de la mesa. Ella no me devolvió la mirada. Bebió un sorbo de vino y se rió de algo que dijo Darius. Se me hizo un nudo en la garganta. Tomé un sorbo de agua, luego otro. Me recordé a mí misma que este era mi hogar. Mi mesa. El espacio seguro de mi hijo. Pero algo en el fondo de mi estómago me decía que la unidad no estaba en el menú esa noche. La gente a la que dejé entrar por esa puerta no estaba aquí para construir nada. Estaba aquí para medir las grietas. Y empezaba a ver lo profundos que eran. La cena estaba servida. La sala se iluminó con una suave luz dorada, las velas titilaban. El tintineo de los cubiertos y una charla distendida llenaban el silencio que tanto me había esforzado por proteger. Me senté al fondo de la mesa, frente a Brielle. Lo suficientemente cerca como para ver la curva de su lápiz labial y cómo sus ojos se deslizaban sobre los míos. Como si yo fuera invisible. Su vestido brillaba al moverse, y recuerdo haber pensado en lo extraño que era sentirme como una extraña en la mesa que yo mismo había construido. En la casa por la que sangraba. La conversación era circular, perezosa e inconexa. Darius estaba haciendo un chiste sobre fútbol, ruidoso y desagradable.
La tía Jules lo interrumpió 2 veces para presumir de sus ascensos en la oficina. Danica puso los ojos en blanco. Corlys me dedicó una serie de cumplidos ambiguos, la mayoría dirigidos a mí. Esta salsa tiene un toque rústico. Ah, ¿hiciste esta tarta tú mismo? ¡Qué ambicioso! Ya casi no intentaba disimularlo. La tensión a su alrededor era tan intensa que podía contagiarse al pan de maíz. Brielle no me había hablado directamente en más de 20 minutos. Su rostro permanecía vuelto hacia Maya o su madre, riéndose de las cosas más insignificantes, con esa sonrisa educada y distante. Seguía buscando la conexión, aunque fuera con pequeños detalles, llenándole la copa de vino, pasándole la mantequilla sin que me la pidiera. Cada intento se absorbía en el vacío entre nosotras. Julián se rió entre dientes cuando Marcus hizo una mueca con judías verdes, y volví a sentir algo cálido. Solo por un instante. La alegría de mi hijo, tan sincera, tan ajena a todo lo que bullía bajo la superficie. Me mantuvo conectado. Me dije, solo aguanta la cena. Déjalo pasar. Luego vino el brindis. Brielle golpeó su copa de vino con un cuchillo, y el fuerte golpe hizo que todos se detuvieran. Un brindis, dijo, con una sonrisa tan amplia que parecía portada de revista. Todos alzaron sus copas, menos yo. La miré parpadeando, esperando oír qué palabra silvanaría. Quizás un agradecimiento, quizás un reconocimiento a nuestro esfuerzo, a nuestra trayectoria. Por nuevos comienzos, dijo. Hubo una pausa, incómoda y confusa. Corlys sonrió con suficiencia. Darius rió entre dientes. ¿Nuevos comienzos?, pregunté, intentando mantener la voz tranquila. Entonces me miró fijamente. No más allá de mí. No a través de mí. Hacia mí. Y con la cabeza ladeada y un tono de voz cadencioso, dijo, ni siquiera sabes quién es el verdadero padre. Silencio. Puro y crudo. De esos que siguen a un disparo en un pueblo tranquilo. Parpadeé. Sonreí, reflejo, costumbre, incredulidad. ¿Qué? Ella ni se inmutó. Julián, uno solo asume, porque estaba cerca. Pero asumir puede ser peligroso, ¿verdad? Su voz era dulce, pero sus ojos eran como cañones cargados. O sea, la genética es complicada. La miré fijamente, con el pulso latiéndome en el cuello. Por un segundo, pensé que era una broma. Una broma cruel, fuera de lugar y de mal gusto. Pero entonces el bufido de Corlys rompió el silencio. Una risa satisfecha y plena. Ese chico ni siquiera se parece a ti, añadió, sonriendo con sorna como un gato viendo a un pájaro ahogarse. Y entonces ocurrió. Risas. No solo de Corlys. Darius se rió entre dientes como si fuera el mejor chiste que había escuchado en todo el año. Incluso Jules soltó una risita confusa, probablemente sin saber si reír o protestar. La sonrisa de Maya desapareció y sus ojos se clavaron en mí. Marcus se quedó paralizado, a punto de masticar. Danica, para su crédito, fulminó con la mirada a Brielle con la boca entreabierta. ¿Y yo? Me quedé ahí sentado. No me moví. No pude. Se me resbaló el tenedor de la mano y aterrizó en el borde del plato con un suave ruido metálico. Mi corazón se quedó paralizado. Mi respiración se detuvo entre mis costillas. Los límites de la habitación se desdibujaron. Sentía la piel tirante y caliente. Esto no podía ser real. Esto no podría estar pasando. Ni aquí. Ni en mi casa. No en mi mesa. Miré a Brielle, y ella me devolvió la mirada. Impávida, triunfante, cargada de veneno tras su lápiz labial rojo. La forma en que se curvaba el labio. La inclinación de la cabeza. Como si lo hubiera ensayado. Como si hubiera esperado este momento exacto. Busqué en su rostro a la mujer con la que me casé. No estaba allí. Quería decir algo. Lo que fuera. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. No había palabras para esa clase de traición. Para la humillación que floreció en mi interior como una herida que se abre. Se me revolvió el estómago. Me picaba la garganta con el sabor de la vergüenza.
Corlys le susurró algo a Darius. Él volvió a reírse entre dientes, sin siquiera molestarse en disimularlo. Sorprendí a Maya mirando su plato. Culp. Tal vez. Vergüenza. Quizás lástima. Eso, de alguna manera, dolió más. La luz de las velas se difuminaba en rayas mientras mis ojos se llenaban de lágrimas, y parpadeé rápidamente, negándome a dejar caer ni una sola lágrima. Miré a Julián, que seguía masticando su panecillo, sin comprender del todo el momento. Inocente. Sin saber que su madre acababa de detonar una bomba en el centro de su mundo. Esa mesa había sido mi altar. Mi ofrenda. Y ahora era un campo de batalla. Me removí en el asiento. Mi pierna rebotó bajo la mesa. Me apreté los muslos con las palmas de las manos para detener el temblor. La voz de mi padre resonó en mi cabeza. Controla la habitación controlándote a ti mismo. Pero lo que nunca me enseñó fue a respirar mientras la mujer para la que construiste una vida me deshacía públicamente. Miré a Brielle. ¿Por qué dices eso? Miré en voz baja. Agrietado. Pero firme. No grité. No supliqué. Solo pregunté. Se encogió de hombros, tomó otro sorbo de vino y se giró hacia Corlys como si no hubiera dicho nada. La risa se apagó, reemplazada por un silencio tenso y agrio. Pero el daño ya estaba hecho. El aire olía a ceniza. Cada ladrillo de la casa se sentía más pesado. El comedor ya no era el corazón de nuestro hogar. Ahora era el lugar donde moría un poco. Me senté allí, rodeado de rostros que decían ser de mi familia, y me di cuenta de algo horrible. Los había invitado a entrar. Les había abierto las puertas. Puse la mesa. Encendí las velas. Les había dado todo. Y ahora yo era el chiste. Me quedé paralizado, con el eco de la risa aún vibrando en mis huesos. Mis dedos se habían cerrado en puños bajo la mesa, las uñas apretándome las palmas como medias lunas. Pero no me moví. No podía. Todo en mí se debatía entre la incredulidad y la furia. Oí el tintineo del tenedor contra un plato. Alguien más se aclaró la garganta. Corlys bebió otro sorbo de vino con aire de suficiencia, como si se deleitara con la crueldad calculada de su hija. ¿Brielle? No me miró. No miró a nadie. Solo se quedó mirando su vaso como si éste albergara un futuro en el que no quería que estuviera. Me desmoronaba, pero en completo silencio. Ese silencio que te hace sentir como si observaras tu propia vida desde afuera, incapaz de atraparla, incapaz de detenerla. Ese silencio que se extiende tanto que se convierte en una segunda traición. Y entonces, suave, casi demasiado suave al principio, se oyó una voz. De hecho, parpadeé. Todos se detuvieron. Esa palabra cayó en el silencio como una piedra en un estanque, y me giré hacia ella lentamente, como si no estuviera seguro de que fuera real. Julián. ¿Mi hijo? 8 años, con las mejillas aún redondeadas por la infancia, ojos demasiado sabios para su edad. Estaba de pie junto a su silla, con las manos apoyadas en el borde de la mesa como si se estuviera estabilizando. Su camisa a cuadros tenía una pequeña mancha de salsa de arándanos. Su labio inferior temblaba lo justo para que lo viera, pero su voz no tembló. Miró a su alrededor, sus ojos se encontraron con los de todos los adultos, uno por uno. Darius. Corlys. Ángeles. Marcus. Danica. Incluso Brielle. La sala, que momentos antes había estado llena de cruel diversión, se había sumido en un silencio sepulcral. Nadie se movió. Nadie habló. Todas las miradas estaban puestas en él. Sentí que se me cortaba la respiración. Julián respiró de nuevo, lenta y cuidadosamente, como si supiera el peso de lo que iba a decir. Se giró primero hacia Corlys. En realidad, repitió, ahora con más fuerza, no sabes de qué hablas. Corlys parpadeó, sorprendida. Disculpe, dijo, con la voz distorsionada, como siempre. Dijiste que no me parezco a papá, continuó Julián, aún tranquilo, pero no creo que importe. Me miró desde el otro lado de la mesa y luego se giró hacia Brielle. Y mamá, lo que dijiste no estuvo bien.
En absoluto. Anjules se removió en su asiento. Darius parecía incómodo ahora. Maya miró fijamente su plato, deseando no formar parte de esa cena. Brielle finalmente miró a Julian con la boca ligeramente abierta. Pero aún así, no dijo nada. Julián rodeó su silla y dio unos pasos, parándose frente a mí, como protegiéndome de la explosión que ya había absorbido. Puede que no lo sepa todo sobre las cosas de adultos, dijo con la voz un poco quebrada. Pero sé lo que se siente ser amado, y sé lo que se siente cuando alguien se queda. Se me hizo un nudo en la garganta que no podía tragar. Quise alcanzarlo, pero no lo hice. Le di su oportunidad. Volvió a la mesa. Se quedó. Cuando tuve esa fiebre tan alta y no pude dormir, él estuvo ahí. Cuando me asustaron los truenos, me dejó dormir en su cama. Hizo una pausa. Incluso me ayudó con mi proyecto del volcán, cuando mamá lo olvidó. Brielle se estremeció, apenas, pero lo suficiente. Julián me miró con los ojos húmedos, pero brillantes. Eres mi papá. Digan lo que digan. Me quebré. No lloré, no me desplomé. Pero las lágrimas me llenaron los ojos y se desbordaron antes de que pudiera contenerlas. Me tapé la boca con la mano y giré ligeramente la cara, intentando recomponerme. Pero no pude. No en ese momento. No después de lo que acababa de hacer. Había hecho lo que ningún adulto en esa mesa se había atrevido a hacer. Había dicho la verdad. El silencio en la habitación era denso, palpitante, incómodo y totalmente necesario. Corlys abrió la boca, pero por una vez, le faltaron las palabras. Parecía aturdida, como si alguien hubiera descorrido la cortina y hubiera descubierto algo podrido. De repente, a Darius le pareció fascinante el mantel. La tía Jules parpadeó rápidamente, claramente luchando contra el impulso de comentar, pero por una vez decidió no hacerlo. Y Brielle miró a su hijo como si le hablara en un idioma que no entendía. Como si no hubiera esperado que él la eligiera. Y definitivamente no esperaba que me eligiera a mí. Julián volvió a sentarse, suave y silenciosamente. No parecía triunfante. Parecía exhausto. Como si acabara de escalar algo enorme, solo para darse cuenta de que ahora tenía que vivir en la cima. Me incliné y le susurré, estoy orgulloso de ti, amigo. No sonrió. Solo asintió y me tomó la mano por debajo de la mesa. Fue entonces cuando lo comprendí. No fue solo una cena que salió mal. No fue solo una traición. Fue una revelación. La máscara se había roto y la verdad había brotado, a través de la voz más débil y valiente de la sala. Julián no solo me había defendido. Él me había elegido. Ante cada voz que intentaba despojarme de mi valor, se puso de pie y dijo, él no, mi papá no. Y allí, en ese silencio roto, algo cambió. No en ellos. Ni en Brielle ni en Corlys ni en nadie más que seguía sentado a la mesa fingiendo no haber sido cómplice de mi humillación pública. Pero en mí. Porque ante toda esa amargura, mi hijo no se inmutó. No huyó. Se puso de pie. Y al hacerlo, me recordó exactamente para qué construí esta casa. No para obtener aprobación. No por estatus. Ni siquiera por ella. Sino por él. Nunca pensé que sería Julián. No porque no fuera capaz. Era más listo que la mayoría de los adultos que conocía. Pero porque solo tenía 8 años. Era un niño. Todavía se aferraba a los peluches por la noche y memorizaba datos sobre dinosaurios como si fueran la Biblia. Pero en ese momento, cuando el aire estaba cargado de humillación y el sabor de la traición aún me impregnaba la lengua, mi hijo era más alto que cualquiera en la habitación. Ahora tenía la atención de todos. Sus pequeños puños estaban apretados a los costados, las puntas de sus orejas estaban rojas de adrenalina. Podía verlo, la tormenta tras sus ojos, la forma en que su mandíbula se tensaba igual que la mía cuando me contenía demasiado. ¿Pero su voz? Su voz era firme. Señaló, no a mí. No en Brielle. Sino en Marcus. Ese hombre, dijo claramente, me enseñó a montar en bicicleta. Marcus se estremeció. La sala se tensó de nuevo, como si hubiera olvidado cómo respirar desde la última vez que Julián habló.
Mis ojos se dirigieron de mi hijo a mi cuñado, que estaba paralizado, sosteniendo el tenedor en el aire como si pensara que moverse provocaría una explosión. La mano de Danica se estiró hacia la muñeca de Marcus, pero se detuvo a mitad de camino. Ni siquiera ella sabía cómo iba a terminar esto. Julian continuó, con los hombros erguidos, como si hubiera esperado este momento. Vino a la obra de mi escuela. Se sentó en primera fila y me dijo que había hecho un buen trabajo cuando me equivoqué en mi diálogo. Su voz no era acusatoria. No tembló. Contaba la historia de la única manera que conocía, como hechos. Como ladrillos colocados uno tras otro para construir los cimientos de su verdad. Marcus tragó saliva con dificultad y bajó la mirada. No lo negó. Ni siquiera parpadeó. Me llama su mejor amigo todos los domingos cuando nos vemos, añadió Julian. Corliss se removió incómoda, con la boca apretada, conteniendo el comentario. La copa de vino de Brielle flotaba cerca de sus labios, intacta. Darius se recostó en su asiento como si se retirara lentamente del fuego cruzado. Y Jules se quedó inmóvil, con la mano sobre el corazón como si alguien le hubiera dado un puñetazo. Pero Julian no había terminado. Finalmente se giró hacia mí. Su voz se volvió más baja, no más débil, solo más cercana. Pero papá, dijo, acercándose a mí, tú eres quien me acompaña cuando tengo pesadillas. Volvió a mirar a su alrededor, dirigiéndose a todos, no solo a mí. Es el quien me deja dormirme en el sofá durante las películas, y cuando me despierto, estoy en la cama. Me escucha cuando hablo de cosas, aunque no entienda Pokémon. Se le escapó una risita breve, y te juro que casi me parte el alma. Sollozó, no por las lágrimas, sino porque le goteaba la nariz, como siempre que estaba concentrado y sensible. Siempre apareces, papá. Incluso cuando estás cansado o ocupado. Vienes a todas las reuniones de la escuela. Incluso me ayudaste a elegir el regalo de cumpleaños de mamá cuando no sabía qué regalarle. Brielle entrecerró los ojos, pero su rostro permaneció impasible. Como una piedra. Frío e indescifrable. Julián me devolvió la mirada, ahora con más dulzura. No solo dices que me quieres. Me lo demuestras. Y entonces, el golpe final. El que golpeó con gracia. No me importa lo que diga mamá. Sé quién es mi padre. El silencio volvió a invadir la habitación, pero ya no era incómodo. Era reverente. Aún así. Como si toda la casa hubiera inclinado la cabeza ante esa declaración. Mi vista se nubló con lágrimas que ni siquiera intenté ocultar. No me acerqué a él. No quería desmoronarme en el momento demasiado pronto. Necesitaba que terminara, que se apropiara de cada palabra. Regresó a su asiento junto a mí y se sentó lentamente. Tomó su vaso de jugo y bebió un sorbo como si nada. Pero todo había pasado. Corla se burló, un sonido pequeño y agudo. Los niños repiten lo que oyen. Julián la miró, impasible. Nadie me dijo que dijera nada de eso. Las palabras le dieron un martillazo al cristal. Porque todos sabíamos que era verdad. Marcus se aclaró la garganta y apartó el plato. Danica no habló, pero el temblor de su mano al recoger la servilleta lo decía todo. Brielle miró a su hijo con la confusión de quien ve cómo un cuadro se transforma ante sus ojos, incapaz de reconocer las líneas que creía haber dibujado. Me giré hacia Julian, me sequé la cara con la manga de la camisa y le sonreí. Era el tipo de sonrisa que esconde demasiado dolor como para durar mucho, pero durante esos pocos segundos, lo contuvo todo. Gratitud, orgullo y algo parecido al asombro. Lo hiciste bien, hijo, susurré. Él asintió. Solo quería que supieran la verdad. Y así fue. No pudieron ignorarla. No podía reírse. No podía disfrazarlo de sarcasmo ni convertirlo en una broma. Julián había dicho lo que ninguno de ellos se atrevió a decir. Había nombrado amor. No del tipo que se pasea con fotos y sonrisas falsas, sino del que te cubre los hombros con una manta mientras duermes. Del que te prepara el almuerzo cuando nadie te ve. Eso permanece, silencioso y pleno, a través de cada tormenta. Por un breve instante, no me importó lo que Brielle había hecho. No me importó si Marcus y ella tenían algún secreto.
No me importaba lo que pensara Corlys ni lo que Darius dijera en algún chat grupal más tarde. Solo me importaba el chico sentado a mi lado, con los pies colgando de la silla, la barbilla en alto y un jugo en la mano, como un rey que acaba de defender su corona. Porque en esa sala llena de adultos, mentirosos, cobardes y titiriteros, era mi hijo quien decía la verdad. Y fue hermoso. Julian, siéntate. La voz de Brielle rompió el silencio, aguda y quebradiza, como una copa de vino finalmente apartada del borde de la mesa. Su orden sonó más fuerte de lo necesario, desesperada, defensiva y completamente descontrolada. Pero Julián no se inmutó. Ni siquiera parpadeó. Se sentó tranquilamente en su silla, masticando el último trozo de su papel como si la tormenta ya hubiera pasado y solo estuviera esperando a que los adultos también se dieran cuenta. Entonces me volví hacia Brielle. No la había mirado, en realidad, desde que dejó caer ese veneno en medio de nuestra mesa de acción de gracias. Pero ahora sí. La miré detenidamente. Y por primera vez, no vi a mi esposa. Vi la actuación. La estructura que había construido a su alrededor, la confianza, el aplomo, el ingenio, todo se resquebrajaba bajo el peso de la verdad de su hijo. ¿Estás bien?, le pregunté suavemente, sin veneno. Se erizó. ¿Estoy bien? Su risa fue fría, un ladrido. ¿De verdad me preguntas eso después de todo esto? ¿Todo qué?, pregunté, bajando la voz. Toda esa verdad. Apretó la boca. La máscara se le estaba cayendo rápidamente, y ella podía sentirlo. Corlys intervino, con la voz temblorosa por la indignación que solo surge tras años de creerse intocable. Esto es inapropiado. Es un niño. No entiende las complejidades de... La interrumpí con la mirada. Te reíste. Dije, manteniendo la voz serena. Cuando tu hija usó a mi hijo como arma, te reíste. Corlys parpadeó, mirando a Darius como si necesitara apoyo. Se removió en el asiento, evitando el contacto visual. Jules miró fijamente su vino, haciéndolo girar lentamente, de repente en silencio. No me reí de él, dijo Corlys, intentando replantearlo, reenfocarlo. Me reía de ti, de la situación. No puedes creer que lo sepa de verdad. Creo que sabe más que todos ustedes, interrumpí. Porque aún no ha aprendido a mentirse a sí mismo. Marcus se aclaró la garganta desde el otro lado de la mesa. Creo que deberíamos tomarnos un respiro. No. Dije, girando bruscamente la cabeza hacia él. Ya no había espacio para respirar para quienes se quedaban callados cuando debían haber dicho algo. Me miró con los ojos llenos de algo que no pude identificar. Vergüenza, quizás. Culpa. Algo que no estaba dispuesto a admitir, ni siquiera a sí mismo. Brielle se levantó, y la pata de la silla rozó violentamente la madera. Estás siendo dramático, siseó, retorciéndolo todo. Yo también me puse de pie, pero no alcé la voz. No maldije. No golpeé la mesa ni tiré un plato, aunque Dios sabe que quería hacerlo. En cambio, me incliné hacia adelante lo justo para mirarla a los ojos y hacerle la pregunta que me quemaba desde el momento en que me miró e intentó incendiar mi identidad. ¿Por qué? Parpadeó. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? Delante de él. Delante de todos. No solo cuestionaste la paternidad, Brielle. Cuestionaste el amor. Intentaste humillarme en la casa que yo misma construí. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir, pero no le salieron las palabras. Sus manos, aún adornadas con el anillo de bodas que le regalé hacía una década, se apretaron a los costados. Su rostro se revolvió en un torbellino de emociones, a la defensiva, a la incredulidad, algo cercano al pánico, pero ninguna se mantuvo. Dilo. Te animé, en voz baja, tranquila. Di por qué lo hiciste. Ella negó con la cabeza lentamente. Porque estaba enojada, dijo finalmente. Porque todo gira en torno a ti. Me reí una vez, con una risa hueca y aguda. ¿Te refieres a todo lo que he hecho por ti? ¿Por nosotros? ¿Por Julián? Todas esas noches trasnochadas, esas vacaciones perdidas, esos turnos extra que conseguí para que pudieras abrir esa boutique que querías.
Todo eso era por mí. No me escuchas, espetó. Nunca escuchas realmente lo que quiero. Retrocedí, aturdido no por sus palabras, sino por lo lejos que estaban de la verdad. Escuché todas tus versiones, dije en voz baja, incluso las que no te atreviste a decir en voz alta. Di todo lo que tenía porque creía en el nosotros que nos prometimos. Pero hoy, asentí hacia nuestro hijo. Intentaste destrozarlo, y ni siquiera pensaste que te escuchaba. La mirada de Julian pasó de mí a ella, abierta e insegura, como si percibiera el peso de lo que estaba sucediendo. Le tomé la mano por debajo de la mesa y le di un suave apretón. Corlys lo intentó de nuevo, levantándose a medias. Hagamos una pausa. Estamos muy emocionados. Vamos en canoa. No, Corlys, dije, mirándola fijamente a los ojos. No se puede ser pacificadora después de echar gasolina al suelo y encender la cerilla. Volvió a sentarse lentamente, con los labios apretados. Brielle se cruzó de brazos. ¿Y qué? ¿Vas a tirarlo todo a la basura? ¿Por una broma? La miré con incredulidad. No era broma. Eso era un cuchillo. ¿Y te aseguraste de que el mango aún estuviera caliente cuando me lo entregaste? Ella no respondió. Porque, ¿qué podía decir? El problema del poder es que solo funciona si la gente cree que aún lo tienes. Y en ese momento, cualquier control que tuviera desapareció. Me quedé allí un buen rato, observando a la mujer con la que una vez creí envejecer, la mujer para la que cociné, con la que soñé, junto a la que luché, a la que cuidé durante temporadas de gripe y dificultades económicas. Y me di cuenta de que no solo me había traicionado. Me había subestimado. Y peor aún, había subestimado la fuerza de nuestro hijo. Creo que ya terminamos aquí, dije en voz baja. La habitación volvió a cambiar. Darius se levantó de repente, murmurando algo sobre un turno temprano mañana. Maya la siguió, disculpándose sin mirarla a los ojos. La tía Jules desapareció por el pasillo para recoger su abrigo. Marcus evitó mi mirada mientras ayudaba a Danica a ponerse de pie. Solo Corlys y Brielle quedaron de pie. Me volví hacia Julian. ¿Estás bien, campeón? Asintió, en silencio, como si nunca se hubiera separado del mío. Brielle abrió la boca una última vez, pero yo ya me alejaba. No por rabia. No por dolor. Con claridad. No solo perdió la discusión. Perdió la historia. Porque Julián lo había reescrito. Y finalmente le creí. Todos fuera. No alcé la voz. No hacía falta. La orden cayó como un martillo, firme, definitiva. El tipo de frase que no necesitaba repetirse porque su peso envolvía todo el contexto. Brielle rió, nerviosa, cortante. Estás siendo ridícula. La miré a los ojos desde el otro lado de la mesa, ahora llena de platos a medio comer e intenciones inconexas. No. Estoy siendo claro. Corlys se quedó como si alguien la hubiera insultado. No puedes echar a tu familia de casa el día de Acción de Gracias. Mírame. Darius se movió torpemente detrás de ella, buscando su abrigo mientras ella intentaba mantenerse firme. Maya ya estaba a medio camino de la puerta, agarrando su bolso como si fuera un salvavidas. Y Jules no dijo ni una palabra, solo me saludó con un lento asentimiento al pasar, la primera muestra de verdadero respeto que sentía de ella. Danica se detuvo antes de salir, y sus ojos se encontraron con los míos. Había algo complejo allí. No compasión. No es exactamente simpatía. Quizás. Reconocimiento. Me hizo un pequeño y firme asentimiento. Un silencioso, haz lo que tengas que hacer. Marcus la siguió, con el rostro impasible, pero con los hombros caídos de una forma que me indicó que sabía que se había pasado de la raya esa noche. No habría vuelta atrás de. Brielle no se movió. Se quedó plantada junto a la mesa del comedor, con los brazos cruzados y los labios tan apretados que se le había ido el color. Este es nuestro hogar, susurró. No, dije con suavidad. Esta es mi casa. Yo la construí. Pagué cada clavo, cada azulejo. Pintaste las paredes, Brielle, pero no construiste los cimientos.
Y no puedes contaminar el aire y seguir llamándolo refugio. Corlys quiso decir algo, pero una mirada mía la dejó paralizada. No. Esta noche no. La puerta se abrió, luego se cerró. ¿Otra? Luego otra. Y finalmente, el último se cerró con un golpe seco, como un signo de puntuación. De esos que terminan una frase que no quieres repetir. Me quedé de pie en el centro del comedor, con el pecho subiendo lentamente y las manos sueltas a los costados. La casa estaba en silencio ahora, de un modo antinatural. Ese silencio que resonaba más fuerte que el ruido. Me giré y encontré a Julian en el sofá, con una pierna doblada debajo del cuerpo y la mirada fija en el televisor, fingiendo que nada le afectaba. Pero así era. Se veía tan pequeño en ese gran sofá, con las rodillas pegadas al pecho y voces de dibujos animados tarareando de fondo. Caminé hacia él, mis pasos eran extrañamente fuertes sobre la madera. Me senté a su lado lentamente, hundiéndome en los cojines como si hubiera envejecido una década en una sola noche. No dijo nada. Simplemente apoyó la cabeza ligeramente en mi hombro, como si fuera una rutina. Como si el mundo no se hubiera inclinado. Oye, murmuré, rodeándolo con un brazo. Oye, respondió. Nos quedamos así un rato, con la luz del televisor reflejándonos en la cara. Aún podía oler el pavó, ya frío. Las velas se habían consumido poco a poco y la cera se acumulaba sobre el mantel. Debería haberme enfadado. Debería haberme sentido devastado. Pero lo único que sentí fue quietud. Esa extraña claridad que llega después de la tormenta, cuando solo queda barrer el suelo y empezar de nuevo. La mano de Julián se deslizó en la mía, sus dedos eran mucho más pequeños de lo que recordaba. Los apreté suavemente. ¿Estás bien?, le pregunté. No respondió enseguida. Entonces, ¿estás enojado con mamá? Hice una pausa. No. Estoy triste. Un poco. Pero no estaba enojada. ¿Por qué era mala? Pensé en cómo explicarlo. Cómo desentrañar años de tensión y lenta erosión de una manera que una niña de 8 años pudiera entender. Estaba herida, dije finalmente. Y a veces, la gente que sufre hace cosas sin sentido. Cosas que hieren a otros. Pero no hiciste nada. Lo sé. Se quedó callado un rato, procesando la información. No apartaba la vista de la pantalla, pero notaba que estaba lejos de los personajes de dibujos animados que rebotaban frente a nosotros. No me gustó cómo dijo eso, dijo. A mí tampoco. Julián volvió a apoyar la cabeza en mi hombro. Pero sabía que no era cierto. Lo sabía. Le besé la cabeza con ternura. Gracias por decir lo que dijiste. Se encogió de hombros. Pero sentí como su cuerpo se relajaba, como el nudo que sentía en su interior empezaba a deshacerse. Los niños saben más de lo que creemos. Sienten el peso de la casa moviéndose, aunque no puedan identificar los temblores. Estoy orgulloso de ti, le dije. Esta vez, sonrió. Brielle no regresó esa noche. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Sobre las 10 de la noche, recibí un solo mensaje. 3 palabras. Me avergüenzas. Lo miré un buen rato, con la pantalla del teléfono brillando en la oscuridad como una acusación. No, lo siento. No podemos hablar. Solo eso. La ironía me revolvió el pecho. ¿La avergoncé? Me había quemado delante de nuestras familias. Le echó gasolina a mi amor y encendió una cerilla solo para ver si me quemaba. Pero no lo hice. Porque la persona que más me importaba, la única persona cuya opinión podía deshacerme, se levantó y dijo la verdad. Volví a mirar a Julián, ahora dormido a mi lado, con la boca ligeramente abierta y el pecho subiendo al ritmo lento de la paz. Pensé en todas las maneras en que le había fallado. Recitales perdidos. Cenas tardías. Promesas pospuestas, pero nunca incumplidas. Me esforcé tanto por ser el hombre que no tuve de niño. No era perfecto, pero estaba presente. Y esta noche, demostró que lo vio. Eso importaba más que nada. El silencio en la casa ya no parecía una ausencia. Parecía espacio.
como espacio para algo nuevo. Y tal vez, solo tal vez, era justo lo que necesitábamos. El sonido de la puerta principal nunca llegó. Seguí esperándolo. Ese crujido de la bisagra, ese portazo que siempre dejaba resonar por el pasillo cuando entraba con determinación. Pero nada. Solo el murmullo del lavavajillas en marcha y la respiración tranquila de Julian en la habitación de al lado. Brielle no volvió a casa esa noche. Y de alguna manera, supe que no lo haría. En cambio, a las 11:22, mientras estaba en la cocina enjuagando platos con agua tibia, mi teléfono vibró una vez en la encimera. Me sequé las manos con un paño de cocina, lo cogí y leí el mensaje. Me avergonzaste. Eso fue todo. Sin puntuación. Ninguna disculpa. Solo una acusación disfrazada de declaración. Miré la pantalla como si fuera a reescribirse sola. Como si hubiera esperado lo suficiente, ella continuaría con algo, cualquier cosa, que se asemejara al remordimiento. Pero no llegó nada. Solo la luz azul del silencio. Me reí entre dientes. No porque fuera gracioso, sino por lo absurdo del asunto. Ella se sintió avergonzada. Miré la cocina, antes llena de voces y demasiados cuerpos, ahora en silencio. Platos apilados en el fregadero. Trozos de relleno endurecidos en el borde de la cazuela. Manchas de vino en el mantel que sabía que no saldrían. Había cocinado todos los platos yo misma. Había pulido cada tenedor. Limpié cada silla. Le abrí esta casa con buena fe, con amor. Y ella tomó esa hospitalidad y la convirtió en un escenario. Ahora, solo faltaba la limpieza. Julián entró en la cocina alrededor de la medianoche, frotándose los ojos, con los calcetines en silencio sobre el azulejo. No pude dormir, murmuró. Me arrodillé para recibirlo. ¿Demasiado ruido en tu cabeza? Él asintió. Incluso en silencio, todavía oigo cosas. Sí, dije. Eso también les pasa a los adultos. Me abrazó sin decir nada más. Lo cargué en brazos, aunque ya estaba demasiado grande. Aunque me doliera la espalda por la mañana. Lo llevé de vuelta al sofá de la sala, donde habíamos terminado la noche, y cogí la manta más suave del reposabrazos. Nos sentamos juntos, abrigados, y volví a encender la tele, con el volumen bajo, algo animado y divertido, con la luz justa para que la oscuridad no se extendiera demasiado. Siento que tu día de Acción de Gracias no haya sido divertido, dijo después de un rato. Lo miré con el ceño fruncido. ¿Por qué lo lamentarías? Porque la gente era mala, respondió, como si eso lo explicara todo. Y quizás sí. No hiciste nada malo, le dije. Dijiste la verdad. No hay por qué disculparse. Asintió, pero aún podía ver el peso en sus ojos. Julián, dije, ajustándonos la manta, quiero que sepas algo. A veces a la gente no le gusta lo que dices. Aunque sea cierto. Aunque sea amable. Pero eso no significa que dejes de decirlo. No respondió. Simplemente se apoyó en mi pecho y se quedó allí. Su confianza en mí era total, sin reservas. Y esa comprensión hizo que algo se asentara dentro de mí. Una decisión que aún no había pronunciado en voz alta, pero que había ido moldeando toda la noche, paso a paso. Brielle había tomado su decisión. No solo esa noche, sino lenta y deliberadamente, durante meses y años. Su distancia. Su resentimiento. Su transición de pareja a artista. Esta noche no fue la primera traición, simplemente fue la más ruidosa. Arropamos a Julian una hora después. Quería dormir en mi cama, así que lo dejé. Se acurrucó bajo las sábanas azul marino, con su almohada favorita bajo la barbilla. Lo observé un buen rato. Cómo subía y bajaba su pecho. El temblor de sus dedos al soñar. La paz absoluta en su rostro. Solía imaginar una casa llena de ruido, risas, pasos bajando las escaleras, música en cada habitación. Eso es lo que pensé que significaba hogar. Pero ahora, esta tranquilidad no se sentía vacía. Se sentía merecida. Regresé al comedor. Las velas se habían consumido, solo quedaban restos de cera y mechas humeantes. Empecé a recoger la mesa.
No esperé a que nadie me ayudara. No había nadie a quien esperar. Tiré los platos a la basura y apilé los cubiertos en el fregadero. Lo enjuagué todo con movimientos lentos y rítmicos. El reloj de la cocina sonaba más fuerte en el silencio. Había algo tranquilizador en ser el único que quedaba. El último hombre en pie. Limpié cada vaso como si fuera un acto de recuperación. Limpié las encimeras hasta que brillaron. Reuní las tarjetas con los nombres que había recortado y escrito a mano. Miré la que decía, mamá, y me detuve antes de tirarla a la basura. La casa volvía a ser mía. No de nombre. No en el papel. Sino en esencia. La calidez aquí fue mía. La integridad. El cariño. La paciencia que habitaba en las paredes. Brielle la llenó de cosas hermosas, pero yo la llené de significado. Alrededor de las 3 de la madrugada, me senté en el porche con una taza de té. Nada de whisky. Nada de vino. Solo algo cálido y estable. La noche era fría, pero no glacial. Una brisa se movía entre los árboles. La luz del porche del vecino se apagó en la distancia. Y por primera vez en lo que parecían años, me sentí en calma. Habría más conversaciones por delante. Documentos, custodia, decisiones. Pero esta noche no necesitaba resolver nada. Esta noche se trataba de reconocer. De reclamar lo que era mío y soltar lo que ya no me servía. Cuando por fin me fui a la cama, Julián roncaba suavemente, con la boca abierta y los brazos extendidos. Me acomodé a su lado, con cuidado de no despertarlo, y me quedé mirando el techo un rato. No se oían pasos en el pasillo. Ninguna puerta crujió al abrirse. Ninguna disculpa susurrada en la oscuridad. Solo el profundo silencio de un hogar sin ruido. Y fue suficiente. Lo que pasa con los finales es que la gente espera fuegos artificiales. Gritos. Platos rotos. Voces que resuenan en los pasillos mucho después de decir las palabras. Pero el mío no terminó así. No hubo gritos. No hubo salidas dramáticas. No hubo puñetazos atravesando paredes ni sollozos bajo la lluvia. El divorcio fue discreto. Presenté los papeles el viernes siguiente. Entré al juzgado como si estuviera pagando una multa de aparcamiento. No porque fuera fácil, sino porque ya había llorado mi matrimonio. Ese dolor se había desbordado durante meses, años, incluso, gota a gota, hasta que no me quedó nada que soltar. La recepcionista me preguntó si quería esperar a un mediador. Negué con la cabeza. No hay conflicto, dije. Solo un cierre. Me miró con ternura, con compasión, como la que se reserva para el hombre que se supone fue sorprendido. No la corregí. Que pensaran lo que quisieran. Brielle no luchó. No lloró. No suplicó. Intentó darle un giro. Intentó impregnar sus palabras de culpa en lugar de arrepentimiento. Lo estás echando todo a perder, dijo cuando se lo conté. No, respondí, mirándola fijamente a los ojos. Ya lo hiciste. Solo estoy limpiando los escombros. Abrió la boca como si quisiera negarlo. Pero entonces se le cerró la mandíbula de golpe, y se quedó allí parada, con los brazos cruzados como si eso aún pudiera protegerla. No esperé un contraargumento. Me alejé. Ese fue el verdadero final. No el papeleo. No las firmas. Pero ese momento. La decisión de dejar de entretener a alguien que creía que el dolor era una ventaja. Al principio, Julián no hizo muchas preguntas. Me observaba atentamente, como si intentara medir los cambios por volumen. Se aferró un poco más esas primeras noches. Se quedó dormido acurrucado contra mí, con los dedos envueltos en mi camisa, como si necesitara una prueba de que no me iba a ir a ninguna parte. Una noche, mientras veíamos dibujos animados en el suelo de la sala, por fin me preguntó, ¿mamá sigue enfadada? Bajé el volumen y lo miré. No lo sé, amigo. ¿Quizás? ¿Te divorciaste? Las palabras sonaban extrañas al salir de su boca. Como si aún no estuvieran ahí. Asentí. Sí. Lo hicimos. Él frunció el ceño.
¿Significa eso que ya no vivirá aquí? Ya no vive. ¿La veré todavía? Dudé. No porque no tuviera una respuesta, sino porque no sabía qué tipo de respuesta lo protegería de lo que pudiera venir después. Puedes. Si ella quiere. ¿Y si tú lo haces? Guardó silencio un buen rato. Luego se apoyó en mi costado y susurró, quiero quedarme más tiempo contigo. Y así, eligió su hogar. No es un lugar. No es un padre. Es un sentimiento. Brielle no le complicó la custodia, lo que casi lo empeoró. Como si se sintiera aliviada. Lo recogió 2 veces ese primer mes. Las 2 veces llegó tarde. Las 2 veces estaba distraído. Julián regresaba cada vez más callado que de costumbre, con la mirada perdida, como si hubiera dejado algo de sí mismo atrás y no supiera cómo recuperarlo. La tercera vez que debía venir, no apareció. Julián se quedó de pie junto a la ventana, con el suéter que ella le había comprado la Navidad pasada, el del cohete bordado. Esperó allí casi 1 hora, observando con esperanza cada coche que pasaba. Finalmente, se dio la vuelta y dijo, quizás lo olvidó. Me arrodillé a su lado y le aparté el pelo de la frente. ¿Quizás? Él asintió una vez y luego preguntó si podíamos pedir pizza y ver ciencia ficción. Lo hicimos. No volvió a mencionarla esa noche. O al siguiente. Después de eso, dejó de preguntar cuándo vendría. Y me abrazó más fuerte. Eso es lo que pasa con la crianza. No siempre se sabe cuándo llegarán los hitos. A veces no son los primeros pasos ni la caída del primer diente. A veces son momentos de dolor silencioso envueltos en resiliencia. Fue entonces cuando bloqueé el número de Corliss. Llamó al día siguiente de que Brielle no pudiera visitarla. Me llamó de un número que no reconocí porque ya había bloqueado su número habitual. Respondí por instinto. No debía haberlo hecho. Oí que presentaste la solicitud, dijo con voz entrecortada. ¿Lo hice? Estás cometiendo un error. Exhalé lentamente, cerrando los ojos. Creo que ya pasamos el punto en que tu opinión importa. Se burló. Esto confundirá a Julián. Necesita estabilidad. Precisamente por eso presenté la solicitud. Hubo una pausa. ¿Crees que eres el único que sufre? Brielle. Se rió, Corliss. Mi voz se quebró entonces, no por debilidad, sino por el peso del recuerdo. Se rió cuando usaron a nuestro hijo como chiste. Cuando la familia que acogí en mi casa intentó humillarme. Otra pausa. Cometió un error. Finalmente, habló, más suave ahora. No, dije. Ella tomó una decisión. Todos ustedes la tomaron. Y colgué. Me quedé allí un buen rato con el teléfono en la mano, dejando que el silencio me envolviera como una manta. Nada reconfortante, no precisamente. ¿Pero real? Y real fue suficiente. El divorcio avanzó rápido. No había bienes que dividir. Solo recuerdos, solo decisiones. Me quedé con la casa. No por despecho, sino porque Julián necesitaba constancia. Porque ya sabía qué tablas del suelo crujían y en qué rincón había mejor luz para dibujar. Conocía el portazo de la puerta trasera cuando yo llegaba del trabajo. Conocía el olor a panqueques los sábados por la mañana. Conocía mi hogar. No hablé con Brielle durante 2 semanas después de que se cerró el trato. Ella tampoco me tendió la mano. Quizás pensó que me rendiría. Que rogaría por la reconciliación cuando el silencio se alargara demasiado. Pero no lo hice. Porque el silencio ya no me asustaba. No cuando la paz vivía al otro lado. Julián se adaptó a su propio ritmo silencioso. Volvió a poner sus dibujos en la nevera. Empezó a tararear mientras se cepillaba los dientes. Se rió más, risa de verdad, desde la barriga. Empezó a dormir toda la noche sin entrar en mi habitación. Estábamos reconstruyendo. No de las ruinas de un matrimonio, sino de los cimientos de algo más fuerte. Un amor que no necesitaba gritar para ser escuchado. La casa se siente diferente ahora. No porque haya repintado las paredes ni cambiado los muebles, aunque hice ambas cosas.
No porque el aroma de su perfume finalmente se haya desvanecido del armario, ni porque la risa de Julian resuene más fuerte en su ausencia. Se siente diferente porque ya no es un espacio de actuación. Ahora respira honestidad. Sencillez. Verdad. Y quizás un poco de paz ganada con esfuerzo. Las mañanas se empiezan más lentas. Se acabó la prisa. Se acabó mirar la hora con ansiedad mientras me preguntaba por qué no había bajado. O si iba a ser yo quien le preparara la comida a Julian otra vez mientras ella revisaba su teléfono. Ahora, me despierto con el olor a tostadas que no quemé, jugo de naranja servido por mis pequeñas manos y la imagen de mi hijo tarareando desafinado mientras dibuja galaxias en papel borrador antes de ir a la escuela. Cuelga sus obras de arte por todas partes. No solo en el refrigerador. El pasillo, la parte trasera de la puerta principal, la pared de su habitación, su mundo, todo está a la vista ahora, con orgullo y en voz alta. Hace tiempo que dejé de moverlos a lugares más ordenados. Pertenecen a donde él los pone. Cada uno es un sello de su presencia. De él diciendo, vivo aquí. Aquí importo. Todos los viernes por la noche, tenemos nuestro ritual. Películas de ciencia ficción y palomitas. Siempre elige las más raras, viajes en el tiempo, detectives extraterrestres, piratas espaciales con guitarras láser. Y siempre se duerme antes de que salgan los créditos. Lo llevo a la cama y le subo las mantas hasta la barbilla, y a veces se mueve lo justo para decir, gracias, papá, antes de volver a dormirse. Nunca convierto esos momentos en algo más de lo que son. Pero por dentro, reconstruyen algo en mí, hilo a hilo, con firmeza. Hace muchas preguntas últimamente. Grandes preguntas. De esas que antes me hacían reflexionar. ¿Por qué miente la gente? ¿Cómo sabes que alguien te quiere? ¿Qué pasa cuando dejas de ser familia? No siempre tengo respuestas perfectas, pero nunca las evado. Le digo la verdad, aunque sea incómoda. Ya no edulco el amor. Les explico que la gente comete errores, pero no todos son accidentales. Que el amor sin respeto es como una casa sin techo. Que a veces, alejarse es la forma más valiente de quedarse. Él escucha. Puedo ver que está grabando cada palabra. Y eso es lo que más me humilla. ¿Cuánto ve? ¿Cuánto siente? Puede que no tenga mis ojos ni mi mandíbula, pero ese chico tiene mi pasión. Mi lealtad. Mi capacidad de amar incluso después de haber sido lastimada por ella. El otro día, estábamos en el supermercado, y una mujer en el pasillo de cereales se inclinó y le preguntó, ¿te pareces mucho a tu papá? Julián no dudó. Es porque actúo como él. La mujer se rió, le alborotó el pelo y se alejó. Me quedé allí atónita, con una caja de granola en una mano y el corazón encogido en la otra. Fue entonces cuando me di cuenta de que se reían ese día. Brielle, Corliss, todos. No fui yo. Ni siquiera fue él. Fue la idea de que algo tan bueno, tan completo, tan estable, pudiera surgir de alguien que creían reemplazable. No entendían que la paternidad no se define por el ADN. Se mide en sacrificio. En presencia. En darle espacio a los miedos de los demás sin hacerlos sentir insignificantes. Ya no me importa el chiste. Me importan las mañanas en que Julián irrumpe en mi habitación solo para enseñarme el panqueque que volteó él solo. Me importa el proyecto de la feria de ciencias con el que me pidió que ayudara. El que construimos con cartón y sueños. No ganamos el primer lugar, pero él les contó a todos que sí, porque en su mundo, el esfuerzo es la victoria. Me importa cómo me toma la mano durante las tormentas y cómo finge no tener miedo, pero aún así me agarra un poco más fuerte. La casa sigue crujiendo en los mismos sitios. El suelo de la cocina todavía cruje cuando lo piso en plena noche. El viento todavía silba por las ventanas de la sala cuando el tiempo cambia. Pero el ruido ya no resulta opresivo. Se siente vivo. Como si las paredes se estuvieran adaptando. Como si finalmente se estuvieran asentando en lo que siempre debieron contener. No un matrimonio roto, sino una familia reconstruida. Brielle todavía envía mensajes a veces. Escuetos. Formales. Preguntas sobre trámites o próximas vacaciones. Rara vez pregunta por Julian directamente.
Cuando lo ve, es educado y tenso. Es respetuoso, pero distante. No porque yo se lo dijera, sino porque los niños, instintivamente, protegen las partes de sí mismos que saben que fueron maltratadas. No le hablo mal de ella. Nunca lo haré. Pero tampoco miento. Merece vivir en un hogar donde la honestidad no sea un arma, sino nuestra base. Y seguimos en pie. Cada día, seguimos en pie. Solía pensar que eso significaba sobrevivir. Ahora sé qué significa elección. La elección de levantarnos, de permanecer firmes, de crecer. Incluso cuando intentaron derribarnos, nos mantuvimos firmes. Todavía dejo la luz del porche encendida por la noche. No por ella, sino por Julián. Así que sabe que, por muy oscuro que esté afuera, su casa siempre estará iluminada con algo cálido. Me preguntó hace poco, ¿crees que algún día volveremos a ser una familia numerosa? Me senté a su lado en el columpio del porche y le dije que ya lo somos. Me miró confundido. Pero solo somos dos. Sonreí. Una familia no se trata de cuántas personas llenan la casa. Se trata de lo lleno que está el amor en su interior. No respondió nada. Simplemente apoyó la cabeza en mi brazo. Y en ese momento, supe algo con más certeza que nunca en mi vida. Él va a estar bien. Nosotros vamos a estar bien. Porque el amor verdadero, no es ruidoso. Está presente.